Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Empezamos un minutín antes, que yo creo que... Que empezamos un minutín antes. Ah, no, que empezamos un poquito antes, Juli. Sí, bueno, nada, queda un minutín. La primera vez que llego tan pronto en mi vida. Que me sobra Sí, un ¿no? minuto. Son las 9. ¿Y por qué tenía yo marcado aquí 8:30? Mira, ves, es que no estoy yo en las mías. No, pues yo creo que estaba para las 9. Sí, sí. No, Madre mía. Y te has tenido que preparar todas las presentaciones y todo. Todas, ya no en tiempo récord. Y bueno, la tuya fue porque ya lo había leído, ya lo tenía. Pero bueno, hay otras que me llegó el libro y las tengo en 3 días. Bueno, buenas tardes de nuevo. Hubo una vez un tiempo muy breve en la historia, pero maravilloso, en el que las mujeres fueron libres. O lo intentaron, por lo menos. Claro que no empezaron por serlo todas. Primero fueron las más privilegiadas, aquellas cuyas condiciones económicas y sociales les permitieron salir de esa jaula de oro en la que el siglo XIX había encerrado a la mujer, había encerrado a ese ángel del hogar. Fueron mujeres que creyeron en la vanguardia, en las nuevas corrientes, en la modernidad, que fueron más yeyes que la chica yeye y más modernas y tenían más flow, no sé si esto se dice ahora ya, pero yo lo digo, que nosotras en el siglo XXI. Fueron mujeres que se quitaron el sombrero sin miedo al qué dirán y que quisieron cambiar el mundo, pero no solamente para ellas, que es lo que solía hacer la gente con privilegios, sino que también lo quisieron empezar a cambiar para quienes no los tenían. Pero ocurrió lo que dice el poeta, lo que dice Jaime Gil de Biedma, que de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal. Y esta que os cuento, como está integrada dentro de la historia de España, pues también termina regular tirando a mal, con un golpe de Estado, con 40 años de dictadura que se dedica sistemáticamente no solamente a eliminar derechos a las mujeres, sino también a silenciar las historias de las que habían venido detrás. Esto sumado a un pensamiento hegemónicamente masculino también en la época de la sin sombrero, pues en esa generación del 27 muy presente, pues va a acabar por invisibilizar a mujeres como Concha Méndez. Y aquí llegamos a la presentación de hoy. Nos convencieron que la vanguardia era cosa de hombres, pero hoy en la Semana Negra tenemos aquí a Clara de Frutos para demostrarnos, para negarnos la mayor y demostrarnos que vanguardia era una mujer. Clara, ¿cómo llegas tú a esta historia maravillosa, dura, difícil, indignante también un poco, pero muy divulgativa de Concha Méndez? ¿Cómo descubres la historia, lo primero, y cómo decides convertirla en cómic después? Bueno, antes que nada, gracias. Gracias a la Semana Negra y a todas las que estáis aquí por venir a escucharme. Pues, a ver, ¿cómo llego a la historia? Bueno, yo creo que hay como distintos puntos, ¿no?, en los que me fui acercando hasta Concha, ¿no? Al principio yo siempre digo que tengo este recuerdo de ser pequeña, que me gustara la música, que me gustara la literatura, que me gustara el arte, y ver que siempre esas personas a las que, o en la mayoría de los casos, esas personas de las que yo podía tomar referencia, pues eran hombres, ¿no? Y bueno, pues cuando eres muy pequeña dices, ¿por qué no había mujeres? No, es que en esa época no las dejaban. Bueno, y luego cuando vas creciendo, ¿no?, pues en la adolescencia de repente empiezas a descubrir muchas mujeres que, a pesar de que no las dejaban, se fueron abriendo camino. Y ahí es como cuando de verdad se me enciende ahí un poco la llama, ¿no? Porque es, ostras, es que encima de que lo tenían muy difícil y que lo hacían muy bien, nos hemos olvidado de ellas y me da una rabia tremenda, ¿no?
Además porque suelen ser, claro, historias que más allá de que necesitan ser reivindicadas, son muy inspiradoras, porque son, pues eso, historias de mujeres que se estaban abriendo un camino donde no lo había, ¿no? O sea, realmente luchaban con todas sus fuerzas para encontrar ese lugar. Entonces, a mí este tema siempre me había resonado, siempre había querido hacer algún proyecto alrededor de esto. Y me acuerdo que un día, pues era cuando estaba terminando mi máster y estaba buscando temas sobre los que hacer una historia, dije, ¿y no habría mujeres en la generación del 27? ¿Sabes? Porque yo qué sé, me acordaba mucho de Camille Claudel, ¿no? Que era esta mujer a la sombra de Rodin de finales del siglo XIX, pero dije, jolín, años 20, ahí ya había muchas mujeres haciendo cosas guays, ¿no? Y bueno, por suerte cuando me hice esa pregunta, ya se la había hecho antes Tania Bayó, ¿no? Que es la directora de este documental, La Sin Sombrero, que fue un poco la que empezó a aunar todos estos personajes, a hablar de ellas, a hablar de las relaciones que tenían entre ellas y de darles mucho más valor, ¿no? Entonces es verdad que tuve el camino un poco más fácil en ese sentido porque Tania ya había dado esos primeros pasos. Y la verdad, yo quería hablar de todas ellas, en el cómic intento hablar de todas ellas, pero un poco me acabé quedando con Concha, porque, sobre todo porque conectaba mucho con su personalidad, con su poesía, con su forma de vivir y ver la vida. Entonces, y aparte ella era súper sociable y entonces hablaba con todo el mundo y se hacía amiga de todo el mundo. Entonces, gracias a ella podía hablar de muchas otras mujeres que me interesaban mucho y que si hubiera querido hablar de ellas habría tenido que hacer un cómic de 600 páginas y no estábamos para eso, que hacer un cómic cuesta mucho trabajo. Y además, claro, no se puede pecar ni por exceso ni por defecto. Si hubieras elegido como Isabel a Marga Gil Roset, esto de la sociabilización y de hablar de otras, pues si te hubiera complicado un poco, a ver cómo lo Sí, es cómo lo verdad hacías. que Marga era mucho más misteriosa. Yo siempre lo pienso. Hay otros personajes, pues efectivamente como Marga, que formaban parte de los círculos intelectuales del momento, pero estaban un poquito más aisladas, ¿no? En su propio mundo de creación. O por ejemplo Maruja Mayo, que es muy conocida y que es casi, no es coprotagonista, pero es prácticamente el segundo personaje más importante de la historia, sale en la portada y todo. Pero yo siempre lo digo, habría sido muy difícil hablar de Maruja Mayo. Conozco otras artistas que lo han hecho porque realmente ella era cuidaba mucho su vida privada, ¿no? O sea, ya lo decía, si me quieren conocer que vayan a ver mis cuadros, no hablaba tanto de su vida. Y sin embargo, Concha, siento que ella tiene una biografía preciosa, que bueno, que el hijo, la propia historia de cómo se escribe esa biografía aparece en el cómic, porque ella no quería, le parecía una cosa muy seria eso de hacer una biografía y decía que no. Y entonces su nieta la convenció diciendo, vamos a grabar todas estas anécdotas que nos cuentas siempre, todo esto en México, en el exilio. Y las grabaron, son como 18 horas de grabaciones y a partir de ahí se escribió la biografía. Y me parece muy bonito porque la propia nieta, en los años 80, era consciente de que había que hacer esta reivindicación, de que su abuela tenía muchas historias, aparte de interesantes, que la reivindicaban a ella, que reivindicaban a las mujeres de la época, pero aparte es un testimonio muy importante de la época, o sea, muchas biografías de Maruja Mayo mismamente y de muchos otros artistas de la época beben de esa fuente, de este testimonio de Concha, ¿no? Entonces, claro, para mí Concha era un personaje muy transparente que me permitía, da gusto trabajar alrededor de este personaje, ¿no? Qué importante, ¿no? Son esas figuras que nos precedieron para contar las historias en un momento en el que tenían la historia viva, como la nieta de Concha Méndez, que accede a los recuerdos de su abuela, y quizás pues 5 años, 10 años después los hubieran perdido para siempre, ¿no? Hay un momento casi al inicio de tu cómic que a mí me resulta muy potente, muy potente para mal, porque es un momento absolutamente indignante, que es cuando esa nieta pues se plantea hacer la tesis sobre su abuela, va a comentárselo al profesor de la universidad, recordemos que esto es 1981-82, sí. Y el profesor lo que le dice es: ¿pero por qué pretendes tú hacer ciencia o llegar a algo contando la historia de una abuelita, con ese despectivo, ¿no? Seguramente si hubiera sido un abuelito, la cosa le hubiera parecido un poco señor mejor. Abuelo. Es indignante este momento. Entonces yo sufro cada vez que releo Vanguardias una mujer, porque me imagino lo que has tenido que sufrir tú acudiendo a esas fuentes primarias y encontrándote anécdotas como esa a Tutiplén que son indignantes totalmente. Sí, desde luego. Tengo que decir que esa en concreto,
O sea, porque el libro, yo al principio quería hacerlo todo súper histórico. Esa parte en concreto me la inventé, pero podría ser perfectamente real. Porque, por ejemplo, mismamente yo tuve la suerte de visitar México y conocer a Paloma, la nieta, que ahora tiene 63, claro. Han pasado unos cuantos años. Y ella me contó como cuando publicó el libro, pues para empezar, las editoriales le decían que por qué no le daban más amarillismo, más detalles, más como los cotillos de la época. Y ella diciendo, a ver, yo te cuento lo que me ha contado mi abuela, ¿qué quieres que me lo invente, no? Y como que solo iba a interesar así, ¿no? Y es más, ese libro en su día pues ha tenido cierta repercusión, pero bueno, muy ligera, desgraciadamente, y estaba completamente descatalogado. Yo lo que sufrí mucho fue para encontrar información de estas mujeres, porque la mayoría se publicó en su época de una manera muy minoritaria y no se ha vuelto a publicar. Ahora se están reeditando mucho. Y por suerte las memorias habladas de Concha Méndez se han reeditado hace pues unos años, y le pregunté por ello a la nieta y me dijo, sí, es que ahora se está vendiendo muchísimo más que entonces, ¿no? A la gente no tiene nada que ver el interés que está mostrando la gente, que yo creo que también habla yo creo que es una cosa colectiva, ¿no? Ahora hay muchas autoras que estamos hablando de todo esto porque, de nuevo, creo que hemos crecido con este vacío. Recuerdo cuando empecé a trabajar en este cómic, era 2017, y justo después vino como la ola feminista de 2018, ¿no? Esa gran huelga, ese gran momento que yo siento que estábamos todas, ¿no? Nadie estaba hablando de ello, pero estábamos todas como diciendo, bueno, basta ya, ¿no? Al poco pues se reeditó el libro, bueno, muchas cosas. Entonces, sí. Pero efectivamente, como hay cositas en las que he ficcionado, pero todo el rato eran cosas como que si no pasaron así, tendría mucho sentido que pasaran, ¿no? Es como mínimo verosímil, que es la clave de toda literatura, ¿no? No tiene por qué ser real, pero tiene que ser verosímil, y esto desde luego lo es. Claro, y esa resignificación de mujeres como Concha Méndez, pero en general todas las mujeres que formaron parte de la generación del 27, quizás la que más se escapó a ese silenciamiento, precisamente quizás por esa privacidad, ¿no?, que quería en su vida, fue Maruja Mayo. Bueno, simplemente pues fue silenciada, pero no éramos capaces tampoco de asociarla, ¿no? Pero al final, según la narración oficial, digamos, o la narración más popular, pues María Teresa León no dejaba de ser pues la mujer de Rafael Alberti, Concha Méndez, la mujer de Alto Laguirre, y además que había sido novia de Buñuel, etcétera. Zenobia Camprubí, la mujer que permitió a Juan Ramón Jiménez ganar el Nobel. Esto no lo digo yo, sino que lo dijo él mismo, ¿no? Al final se las estaba relegando al papel habitual, a ese ángel del hogar decimonónico, cuando realmente estas mujeres fueron muy potentes creando y fueron tan vanguardistas como sus compañeros varones. Sí, es que además, esto que comentabas, ¿no? Las mujeres de las que más sabemos de esa época son las que tuvieron relación con alguno de los hombres más conocidos, ¿no? Que en parte pues nos ha llegado por eso, ¿no? Pero sí, o sea, yo recuerdo cuando di con estas mujeres que me emocioné muchísimo, porque realmente no estamos hablando de artistas de segunda categoría para nada. O sea, Ángeles Santos, o sea, los cuadros de Ángeles Santos son una barbaridad. Maruja Mayo, por supuesto, ¿no? Y en la literatura lo mismo. O sea, yo con María Teresa León me emociono una barbaridad leyendo cómo escribe, ¿no? Entonces, no sé, realmente sí, o sea, unas pedazo de artistas, y lo que yo digo siempre, eran mujeres que no podían votar y aún así estaban creando la vanguardia del arte. O sea, es que es fuerte, ¿no? Y unas historias también como tan emocionantes, ¿no? Detrás de sus vidas. Hay una parte clara que a mí me encanta, ¿no? En todo cómic, no solamente en el tuyo. Tú has tenido a bien ponernos ese anexo final en el cual pues, nos muestras todos los bocetos que dieron lugar al cómic. Yo soy una auténtica fan de ese proceso, de ese making of, ¿no? de que hacéis los artistas para enseñarnos cómo llegáis y cómo de diferente es el dibujo inicial. En tu caso,
quizás lo más, no sorprendente, ¿no? Pero desde luego lo que más llama la atención es ese uso del color. Tú reconoces en la parte del making of que tienes mucho interés por el color, que transmites mucho por medio de ese color, y este libro, igual que las propias vanguardistas, igual que aquella Maruja Mayo que pintaba con colores vivos, ¿no? Esas mujeres que se negaban a vestir en tonos beige o en tonos grises porque querían ser vistas, pues ese color también está muy presente en Vanguardia es una mujer, ese azul del mar que obsesiona a Concha Méndez, la saturación venida a menos cuando estamos en un momento triste, o el amarillo, ¿no? De los tiempos de intimidad. Esto era algo que tenías claro que tenía que ser así en el cómic, ¿no? Sí, realmente muchas veces me preguntan y la verdad es que ni lo pensé. Quiero decir, sí lo pensé, pero para mí el color, o sea, siempre... Mi evolución como dibujante, yo siempre era, no dibujo bien, pero coloreo bien, pinto bien. Entonces, bueno, fue como mejorar. Que no el dibuja dibujo. bien, dice. Claro, no, digo cuando estaba aprendiendo. Entonces todo el rato era dibujo, y el color nunca le he hecho mucho caso porque es verdad que siempre me ha surgido de una manera más natural e intuitiva. Pero claro, fíjate, yo al principio de este cómic yo había pensado en hacer dibujo a grafito, en escala de grises, ¿no? A lápiz, y luego aplicar acuarelas, un poco recreando las fotografías antiguas en blanco y negro que se coloreaban y que tenían un toque un poco gris, precisamente porque no tenían esa base de luz y de color que tiene pues el color que vemos con nuestros ojos, ¿no? Y luego decidí que no, porque una cosa que yo quería con este libro es que tuviera mucha vida. O sea, para mí estas mujeres, y en especial Concha, eran unas chicas que tenían muchísimas ganas de vivir. Sobre todo, les pasaban cosas dramáticas, pero aún así se abrían camino. Especialmente Concha, ¿no? Se quedaba con lo divertido. Tú lees sus memorias, te cuenta una parte de su vida súper dramática y luego acto seguido te cuenta una anécdota súper dulce, súper tierna o divertida que pasó más o menos a la vez, como para quitarle un poco de peso, ¿no? Entonces yo quería transmitir mucho también cómo me hacen sentir a mí estas mujeres, ¿no? La alegría que fue para mí descubrirlas, zambullirme en su universo, ¿no? Para mí fue una cosa que disfruté muchísimo y yo quería transmitir toda esa felicidad, ¿no? Entonces, bueno, para mí, efectivamente, y sobre todo a Concha le encantaba el mar, ¿no? Era nadadora, para ella el mar era como ese horizonte, ella soñaba con viajar, con ir en barco, ¿no? Entonces, claro, el mar tenía que ser un supermar, ¿no? Y sí, lo mismo, o sea, yo sobre todo quería que cuando leyéramos, porque fue lo que yo sentí leyendo las historias de muchas de estas mujeres, es que sobre todo una persona joven, una chica adolescente y demás, que no viera como algo viejo, como algo aburrido, como algo del pasado, que no tiene que ver conmigo, ¿no? Sino todo lo contrario, quería como que conectara mucho. Es más, para mí era importante meter muchas cosas. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones machistas injustas, hay muchas cosas que a día de hoy no pasan, o pasan mucho menos, pero quería hacer hincapié en que también pasaran cosas que a día de hoy siguen ocurriendo, ¿no? Como para decir, vale, esto es una lucha que sigue y estamos conectadas en esto, ¿no? Que una de las cosas que más me pareció que a día de hoy, bueno, pasa menos, pero yo creo que pasa menos en mis círculos, que vivo un poco aislada. Pero el hecho de cuando eran las críticas a las exposiciones de las pintoras o a sus libros, que siempre estaban comentando si era guapa, si era fea, si era flaca, si era gorda, si era dulce, si era extravagante, si era no sé qué, y era como wow, en plan, ¿no? O sea, a día de hoy esto sigue pasando, depende un poco de en qué círculos te muevas, pero sigue ocurriendo. Yo siempre digo que, como ya ves tú, pero en política como que se meten mucho con cómo son las mujeres políticas, y es como nadie dice cómo eso deja de ser fijo. Bueno, con Pedro Sánchez un poco sí, porque es así como tal, pero como que es una cosa que realmente ni nos damos cuenta y que solo le ocurre a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, que se viera esa conexión, al fin y al cabo. Hay un caso, Clara, que tenemos aquí en Asturias, que es muy, no sé si lo conocerás, pero salió en la revista, no sé si en la revista Estampa o la revista Crónica a finales de los años 20, que fue María Bernaldo de Quirós, una de las primeras personas, que no mujeres, ¿no?, en sacarse la licencia oficial de aviación. Ella era madrileña con raíces en Llanes, y cuando se saca esa licencia, esa revista decide sacar un reportaje en el cual, bueno, pues destacan
cómo de complicada fue su formación, porque las mujeres son muy caprichosas, porque son tal, y hacen una cosa que yo no sé si catalogar como maravillosa, porque es absolutamente delirante o indignante, que es poner pues, la foto de ella de aviadora, pero al lado poner la foto de ella peinada, maquillada como una puerta, bueno, para claro. decir, esto es para demostrar que la señorita María Bernaldo de Quirós es también una señora. Claro, claro, madre mía. Sí, sí. No, efectivamente. Pero es que, ¿acaso no pasa eso ahora también? O sea, bueno, que eso es un despropósito, ¿no? Pero las mujeres estas que mandaron al espacio con Katy Perry, con el trajecito ajustadito que lo habían diseñado especial para que le quedara bien, es como, bueno, por favor. O sea, bueno. O la minifalda de las tenistas. Es verdad que Vanguardia es una mujer, es una obra que sorprende por la obra en sí, porque está muy bien narrada, porque está muy bien dibujada, aunque Clara tenga ahí un poco de síndrome de la impostora, y sobre todo muy bien coloreada, pero también muy bien narrada. Y eso nos permite pues, aproximarnos. Lo que antes comentabas del color es muy interesante. Concha Méndez es una mujer que nace el año del desastre, en 1898. Es decir, que si no hubiera formado parte de la vanguardia, de ese movimiento tan colorido, tan alegre, pues siempre nos la hubiéramos imaginado en blanco y negro o en sepia, sin ser ella pues nada de eso, ¿no? Y eso distancia un poco al personaje cuando intentamos verlo, sobre todo además ahora a los más jóvenes, ¿no? Que no han visto una foto en blanco y negro más que por filtros del Instagram. Y a lo largo del cómic, Concha y sus compañeras padecen una serie de situaciones que muchas veces nos resultan desgraciadamente cercanas. Le comentaba antes a Isabel, y no sé si pensabas que te ibas a librar, pero no pienso dejar que te libres. Ah, ya sé, lo he escuchado. Acerca de esas dificultades que tenéis las mujeres dentro del mundo del cómic, en una circunstancia en la cual cada vez hay más cómic hecho por mujer, cada vez además es un cómic bueno, en el que las mujeres yo creo que tienen por lo general unos estilos mucho más libres, unos estilos propios, muy marcados, y sin embargo, bueno, pues es difícil llegar ahí, ¿no? No sé si para ti ha sido fácil o difícil. Tú publicas con Norma Editorial, así que puedes contarnos un poco más de salseo. Bueno, a ver, claro, yo siempre digo, pero creo que esto lo decimos todas las mujeres, que para mí no ha sido tan difícil, porque yo, jolín, incluso me acuerdo debatiendo como con mujeres que no querían aceptar ciertas cosas del feminismo, en el sentido de es que yo no necesito que me ayuden, y es como, no, si lo vas a conseguir igual, pero reconozcamos que te va a costar mucho más. Por todos los motivos, ¿no? Desde que te tomen en serio, etcétera. Entonces, yo creo que he tenido como la suerte de llegar en un momento en el que se nos escucha más a las mujeres, en el que el feminismo está de moda, que a ver si no es como otras modas y no se pasa, ¿no? Eso puede tener una parte muy buena y otra muy mala. Claro, también. claro. Entonces, yo creo que en ese sentido, o sea, creo que este mismo libro a lo mejor hace 10 años hubiera costado muchísimo más, pero desde luego sí que he crecido con un montón de cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo pues cuando yo iba a la universidad hace ya más de 10 años, pero que había muchas cosas del feminismo que a la gente le chocaba, y a la gente la palabra feminismo le parecía como que queríamos encerrar a los hombres y te decían unas barbaridades. Entonces era como que te anulaban completamente, porque se tomaba el feminismo como un ataque directo a todo, ¿no? Y en el mundo del cómic en concreto, yo siempre he dicho que, a ver, yo pues dibujo cómics, no era la niña más popular del colegio, ¿no? Pues era una niña un poco rara, etcétera. Entonces, para mí el mundo del cómic y de toda la fantasía y todo esto era como una especie de refugio, entre comillas, ¿no? Donde estábamos los raros, pero luego los raros no querían saber nada de las niñas. Entonces, creo que el mundo del cómic ha habido de todo, ¿no? Pero ha sido un mundo muy masculinizado, en el que del cómic y de todo lo friki en general, ¿no? De todo esta cultura underground, muy masculinizado. ¿Qué ocurre? Que también es un universo, que esto me he dado cuenta más recientemente, que está muy a lo diferente, a la vanguardia. Entonces, yo creo que en este universo hay como dos extremos, ¿no? Está la gente como de toda la vida y que
como que nos ve como una amenaza y una misoginia y tal. Y luego, por otro lado, hay mucha gente que se ha puesto al día enseguida. O sea, creo que ha habido mucha gente que hemos empezado a hablar las mujeres y han dicho, ostras, tenéis razón, os queremos escuchar, ¿no? Entonces, yo al menos, a mí me han tratado muy bien, he tenido muy buena acogida, pero claro, yo sé, por ejemplo, que para mí era mucho más raro pensar en los cómics, o pues cuando yo era pequeña, ir a una tienda de cómics y ser la única chica que te miraran rarísimo, o que te hicieran comentarios, ¿no? Pues todo esto. Entonces, por eso tengo como que reflexionar y decir, vale, sí que ha habido cosas un poco complicadas, y yo conozco historias de compañeras más mayores que han sufrido, o sea, más mayores digo 10 años de diferencia, que han sufrido un trato horrible por parte del público, de otros compañeros. O sea, yo creo que me ha tocado un momento bastante más amable. Un momento más dulce. Oye, a las que ya tenemos un poco más de edad, no llegamos a esa edad en la cual pues, sufrimos de forma clara, ¿no?, esa discriminación, pero estuvimos un poco a caballo. La verdad es que es un gusto ir presentando a autoras más jóvenes y que nos vayan hablando cada vez de un tiempo más normalizado, ¿no? Tanto en el mundo de cuestiones de género, digamos, ¿no? De que no tengas ningún tipo de problema a la hora no solamente de hacer un cómic siendo mujer, sino también de encontrar un cómic que te represente, en el cual te puedas ver representada, ¿no? Otra cosa diferente, Clara, no sé, y con esta pregunta pues acabamos ya, que creo que ya Isabel está acabando de firmar y nos quedan 5 minutinos nada más, pero me parece un debate interesante, porque te confieso, Clara se vino hoy desde Santander, que viene desde la Feria del Libro, y se perdió ayer la presentación del cómic, de la muestra Viñetas Astures, que tenemos expuesta en la carpa de al lado. Por cierto, eran todo autores varones, porque la única chica que teníamos no pudo venir finalmente, ¿no? Y nos poníamos un poco catastrofistas en el tema más artístico. Se nos decía, por ejemplo, que una exposición como la que tenemos ahí montada, con obras originales, cada vez iba a ser más difícil de montar, porque cada vez más autores y autoras utilizaban el dibujo digital. Sin embargo, sois muchas, y digo muchas porque sobre todo en el cómic hecho por mujeres se nota que hay como más presencia del dibujo a mano, o en principio que tiene un boceto a mano. Y como decía antes, pues además con un estilo muy personal. Estáis tú, está ahí Luz Ros, Nine Antico, que iba a estar en esta Semana Negra, pero al final la huelga de controladores en Francia nos lo fastidió. Esa maravillosa y muy laureada Emile Ferris, ¿no?, con esos dibujos hechos a bolígrafo. ¿Cómo ves el futuro del cómic? ¿Vamos a ir a un dibujo totalmente digital o vamos a poder seguir haciendo muestras como esta? Si la hacemos, te llamamos a ti, ¿eh? Además, ahora con las IAs, ¿eh? Bueno, eso es otra cuestión que nos daría para una hora más. Claro. A ver, yo creo que... a ver, depende. Es verdad que lo digital es mucho más práctico. Es más, yo en mi día a día, en los trabajos que me pagan el alquiler, tengo que utilizar Photoshop el 90%, el 99% del tiempo. Porque es más eficiente, lo controlas más, trabajas más deprisa, ¿no? Bueno, te da muchas más facilidades, pero yo es verdad que estudié Bellas Artes y yo lo que disfruto es esto. O sea, yo puedo disfrutar un dibujo digital, pero un dibujo tradicional lo voy a disfrutar 3 veces más. No sé, para mí es un goce, es un disfrute, ¿no? Crear algo que yo lo veo, que lo toco, que lo veo con la luz de la ventana o con la luz del flexo, no sé. Es una experiencia muy distinta, es más, a mí. No sé, como que me gusta mucho también lo tradicional. O sea, una técnica que me gusta mucho es el grabado en linóleo, que es una técnica de grabado que su auge y su momento de mayor popularidad fue el siglo XV. Entonces, luego aparecieron otras técnicas de grabado más prácticas, pero es que es otra manera de conectar con lo que estás haciendo, no sé. A mí me parece mucho más profundo, desde luego. Entiendo que hay mucha gente que prefiere trabajar en digital. Y bueno, pues eso. Y hablando de las IAs, pues yo siempre digo que a mí me gusta hacer grabados del siglo XV, entonces a mí las IAs, ¿qué me vas a contar? Eso no lo puede hacer, de momento una IA no va a tallar una madera. Pero bueno, o sea, yo creo que siempre vamos a seguir existiendo nostálgicos y que conectamos, ¿no? A mí me gusta mucho conectar con el pasado, entonces, jolín, todo lo que pueda ser acercar y vivir las cosas de una manera que no sea la velocidad de este siglo, pues a mí
lo voy a disfrutar. A mí me decían, ¿por qué no haces el cómic en digital? Digo, mira, a lo mejor iría más rápido, pero es que voy a ser mucho más feliz. Entonces ya está. Esa yo creo que es la clave y además porque una IA jamás, yo creo, y todavía quedarán años y yo creo que yo no lo voy a ver, jamás hubiera sido capaz de adivinar cuál era la luz que caía sobre la playa en la que se enamoraron Concha Méndez y Luis Buñuel. Luego salió mal, pero bueno, esa parte ya la descubriréis en el cómic. Muchísimas gracias y ahora en la mesa va a estar Clara de Frutos firmando su maravillosa vanguardia. Es una mujer. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.